Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy les traigo un caso muy misterioso, es un caso acerca de milagros. Quise tocar este tema ya que estamos en Semana Santa y pues nada, encontré este caso y me pareció muy interesante, sobre todo por todo lo que ocurrió alrededor de esta persona. Y nada, se los quise traer hoy día. Ahora, ¿ustedes creen en los milagros? Yo no sé si después de este video muchas de sus creencias que tenían fijas quizá se van a ver en conflicto. Espero que disfruten este video y nada, acompáñenme a conocer el caso de Nancy Fowler. El caso milagroso de Nancy Fowler. Bueno, no hay muchos datos acerca de la vida de esta persona antes de todo lo sucedido. Solo se sabe que Nancy Fowler fue una enfermera y una ama de casa. Ella vivía a las afueras de Atlanta, en Georgia, con su esposo y con sus 2 hijos. También se sabe que ella era una católica normal, común como cualquiera, y bueno, que iba a misa todos los días, ¿no? Pero ella misma admite que no era tan devota. Bueno, en el año de 1983, ella empezó a experimentar ciertas visiones. Ella le cuenta esto a su esposo, le cuenta que ella veía ojos, muchos ojos brillantes por todos lados, que la miraban de forma amenazadora. Ella misma asegura que ella creía que estaba perdiendo la cordura. Después de hacerse exámenes y que los resultados arrojaran que ella estaba bien, ella decide ir donde un padre y le cuenta todo esto que ella estaba pasando. El padre pues le aconseja que cada vez que esto le sucediera, ella invocara a Jesús. Entonces ella hizo caso de este consejo del padre y ella cuenta que a partir de ese momento pues estos ojos, estas sombras oscuras que ella miraba pues cesaron, terminaron. Y bueno, ella se mantuvo así de manera normal hasta el año de 1987, que ella cuenta que en una peregrinación en Križevak, en Bosnia, ella pudo escuchar por primera vez a Jesús. Ella cuenta que durante esta peregrinación Dios le habla y le dice que ella estaba destinada a ser una profeta. Y también cuenta que la primera vez que vio a Jesús fue un mes más tarde, exactamente el 30 de noviembre. Ella cuenta que ella podía ver una intensa luz que brotaba de un crucifijo que ella tenía y que fue cuando se le apareció Jesús. Ella cuenta que Jesús se le apareció de manera sonriente y desde ese entonces Jesús pues se empezó a comunicar con Nancy. Ella cuenta que también poco tiempo después, empezó a ver a la Virgen y a los ángeles. Ella cuenta que creía que estaba perdiendo la cordura, pero que Jesús le decía que no, que realmente sí lo estaba viendo. Y bueno, a partir de ese año de 1987 hasta 1998, ella tuvo una serie de visiones y mensajes dados por Jesús y por la Virgen. Y bueno, como les dije, ella era una ama de casa pues normal, vivía con sus 2 hijos y su esposo, y ellos vivían en Illinois en aquel entonces, en Estados Unidos. Pero tiempo después ellos se mudaron a Georgia. Nancy cuenta que ella se mudó a Georgia porque en una de sus visiones Jesús le dijo que tenía que ir específicamente a un pueblito llamado Conyers. Esto queda a las afueras de Atlanta, y que buscara una propiedad en específico que le mencionó. Ella encontró esta propiedad y la compró. Dice que por órdenes de Jesús. Entonces, bueno, ella se muda a esta nueva propiedad en Conyers. Ella también cuenta que Jesús le dice que detrás de su casa había una colina y que en esa pequeña colina le dice que construyera un pequeño altar de piedra con una cruz de madera y que ese lugar iba a ser santo por orden de Dios. Y bueno, ella se mudó en el año de 1990. La gente, al enterarse de que habían apariciones en la casa de Nancy en Conyers, empezaron a llegar poco a poco, ¿no? Al inicio eran, digamos, muy pocos peregrinos que llegaban a esa propiedad, pero con los años esto fue aumentando cada vez más. También se cuenta que en este lugar hubo muchas conversiones de personas que no eran creyentes, pasaron a ser creyentes.
¿Y esto por qué? Se dice que en estas apariciones que la Virgen tenía, algunas personas que, iban a este lugar dicen que lograron ver flores cayendo del cielo en algún momento y que también se sentía un intenso aroma a rosas y que también se podía experimentar una especie de amor incondicional en el lugar. Entonces muchas personas, digamos que no eran creyentes, pasaron pues a ser creyentes gracias a estas cosas que experimentaban, ¿no?, en este lugar. Ahora también se cuenta que detrás de la casa de Nancy había un pozo de agua. Y se cuenta que Jesús, Nancy dijo esto, ¿no? Que Jesús había bendecido este pozo y que, muchas curaciones sucedieron a causa del agua de este pozo, ¿no? Como agua bendita. En una de las apariciones que tuvo la Virgen, Nancy cuenta que la Virgen le dijo que debían llamarla en ese lugar como Madre Amorosa y que este fue el nombre que tomó la Virgen en Conyers. Y todas estas apariciones que sucedían en este lugar que Nancy decía tener, sucedieron en una pequeña habitación que estaba en la parte de atrás de la casa de Nancy, y que todas estas apariciones pues duraron hasta el año de 1998. Ahora, quizá otro dato importante es que Nancy cuenta que en una de sus visiones que tuvo, la Virgen le dijo que se tenían que comprar las tierras que estaban alrededor de la casa de Nancy, y que en estas nuevas tierras se iba a construir una especie de iglesia o santuario, y que ese lugar, o esta iglesia iba a recibir el nombre de Iglesia de Nuestra Madre Amorosa. Ahora, para la compra de estas nuevas tierras, Nancy también asegura que la Virgen le dio el nombre de 2 personas, de 2 peregrinos que iban a llegar a Conyers, y que esto sucedió así. Los nombres de estas personas o de esta pareja fueron Bob y Bernie Hodges. Ellos llegaron para una de las apariciones de la Virgen en 1991 por primera vez. Ellos cuentan que ellos, al escuchar su nombre, Nancy los mencionó, quedaron muy sorprendidos, ¿no? Porque era prácticamente como que Nancy los estaba esperando y ella sabía que ellos iban a llegar. Y Nancy les habló de esta visión que tuvo, y gracias a la fe que ellos tenían en esta Virgen, pues decidieron apoyar con la causa, ¿no? Que era comprar estas nuevas tierras alrededor de la casa de Nancy. Y esto ocurrió en junio de 1991. Se compró alrededor de 300 acres alrededor de la casa de Nancy, y unos meses más tarde, el 13 de septiembre, fue la primera aparición de la Virgen en estas nuevas tierras, ¿no? Se construyó un pequeño santuario. Ahora, las apariciones de la Virgen, como dije, eran de manera mensual. Esto fue así hasta el año de 1994, de manera mensual, y luego la Virgen anunció que solamente se iba a presentar una vez al año, los 13 de octubre de cada año. La última aparición fue el 13 de octubre de 1998. Las personas, al enterarse de que esta iba a ser la última aparición de la Virgen, pues llegaron en masa, por así decirlo. Se cuenta que fueron más de 100.000 personas que llegaron ese día solo para ver a la Virgen. Y se cuenta que la Virgen dio un mensaje final. Se cuenta que ella dijo que era momento en que los peregrinos empezaran a vivir los mensajes dados en los últimos años por ella, por la Virgen, y de que tuvieran un camino de fe. Ahora, también se cuenta que la Virgen dijo en este último mensaje que todas las personas que habían llegado a este lugar y estaban rezando el Santo Rosario, sus familiares que estaban en el purgatorio, o sea, las ánimas benditas del purgatorio, iban a ser liberadas, ¿no? Solo de las personas que estaban rezando en ese momento de la aparición. Pero que esto no solamente iba a ser personas que estaban presentes en Conyers, sino que en realidad personas de todo el mundo que estaban orando en el momento de esa aparición, ¿no? Y Nancy cuenta que sí pudo ver esto, que pudo ver cómo habían almas que estaban detrás de la Virgen, que empezaron a ascender, y que estas almas estaban vestidas de un color gris.
Ahora, las autoridades eclesiásticas, sobre todo el arzobispo de Atlanta, decidieron tomar una postura neutral frente a todo esto que estaba sucediendo, pero tampoco interferían, ¿no?, en la llegada de estos peregrinos a este lugar. Simplemente ellos tomaban cierta distancia. Y bueno, desafortunadamente Nancy fallece en el año 2012 a causa de un cáncer. Pero bueno, ella dejó todo un legado, ¿no? Y bien, esta es la historia de Nancy, más o menos como para ponerlos en contexto de todo lo que sucedió en la vida de Nancy. Pero ahora vamos a hablar de otro aspecto. Quizás es la parte más sorprendente de este caso, que fue todo lo que aconteció alrededor de estos supuestas apariciones y milagros. Fue que se realizaron pruebas científicas en las cuales se verifica la veracidad de estas supuestas apariciones o milagros que hubo. Ahora, para contarles un poco de esto, tengo que hablarles de otra persona, de un hombre llamado Ricardo Castañón Gómez. Él es un doctor en psicología clínica nacido en Bolivia que realizó ciertos estudios en el extranjero y bueno, que también trabajó en el extranjero, ¿no? En Europa, en países, en universidades de Francia, Alemania. Él cuenta que en el año de 1992 él empezó a investigar este tipo de casos, ¿no?, como de milagros, de apariciones. Él cuenta que en el año de 1992 él investigó un caso de, creo que esto fue Cochabamba, un caso de una virgen que, digamos, sudaba lágrimas o exudaba lágrimas. Y en el año de 1993 a él le llega el caso, o se entera del caso de Nancy Fowler, y él decide investigarlo. Él mismo cuenta que el objetivo de las pruebas que se iban a realizar era saber qué pasaba en el momento en el que Nancy decía ver a la Virgen o a Jesucristo. Entonces él decide formar un equipo de investigadores de diversas ramas de la ciencia, como personas especialistas en física atómica, medicina nuclear, neurología, neuropsicología. Las primeras pruebas que se realizaron fueron en Bolivia, y que gracias al resultado que ellos obtuvieron de estas pruebas, decidieron volver a replicarlos, pero en Estados Unidos. Porque si ellos, bueno, dicen, ¿no?, si ellos decían que las pruebas se habían hecho en Bolivia, quizás no iba a sonar tan creíble. Entonces a Nancy le realizaron pruebas psiquiátricas para descartar que Nancy tuviera pues algún tipo de disturbio psiquiátrico o desórdenes de personalidad o ese tipo de cosas. Y bueno, ellos corroboraron que no, que Nancy estaba completamente sana, no presentaba ningún tipo de psicopatología, no, Nancy estaba bien. Los investigadores cuentan que ella podía describir de forma clara las visiones que ella tenía, y que una persona con algún tipo de alteración mental pues no podría hacer esto, se perdería en sus visiones, no podría tomar distancia de sus visiones, que era algo que Nancy sí podía hacer. Ahora, el día escogido para hacer la prueba oficial fue el día 13 de junio de 1993, y bueno, se cuenta que acudieron más de 40 medios de prensa, estuvo presente un obispo de Roma, también estaban 60 religiosos. Se cuenta que ese día llegaron más de 80,000 peregrinos a esta prueba en vivo que se iba a hacer. Como dije, se realizaron distintas pruebas. Se cuenta que los equipos especiales que tenían estos científicos empezaron a arrojar resultados en los cambios de concentración de energía de la habitación, cuando Nancy decía estar viendo a la Virgen. Y era específicamente en el lugar en donde Nancy decía que estaba la Virgen. Ellos empezaron a detectar radiaciones de tipo gamma que antes no habían en la habitación, pero que en el momento que Nancy decía ver a la Virgen, este tipo de radiación estaba presente. Ahora, en ese mismo momento, los neurólogos también estaban monitoreando el cerebro de Nancy. Ellos encontraron que el cerebro de Nancy, como les dije, pues estaba bien, estaba saludable, pero que cuando ella decía estar viendo a la Virgen o presenciando a la Virgen, ellos empezaron a registrar que el cerebro de Nancy cambiaba de un estado de actividad, ¿no?, de un estado de actividad normal a un estado de actividad delta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se dice que una persona está en estado, su cerebro está en estado de actividad delta cuando está durmiendo o bien está en coma. Pero cuando está durmiendo tiene que ser un sueño muy profundo. De hecho, es el sueño, creo, más profundo que existe. O bien
debes estar en coma para que tu cerebro empiece a tener este tipo de actividad cerebral. Pero Nancy no estaba durmiendo ni estaba en coma. Nancy estaba despierta, ¿no? Ella estaba hablando, estaba consciente. Pero su cerebro estaba en actividad delta. Ella estaba incluso hablándole a la persona que estaba a su costado para, dictarle o decirle las cosas que la Virgen, los mensajes que la Virgen le estaba dando. Y frente a todo esto, los mismos investigadores dicen que esto es como una imposibilidad fisiológica. Esto es algo que no se puede hacer normalmente. No existen casos registrados antes sobre este tipo de sucesos, ¿no? De que una persona pueda estar consciente mientras su cerebro está en actividad delta. No hay precedentes, entonces era como algo muy, muy loco en ese momento. También se le realizó otra prueba de electromiografía a Nancy, en el que es algo similar a la anterior prueba. Se dice que cuando tú tienes una lectura de 0.2 o 0.5 milivoltios, tú estás en un estado de relajación completa. Nancy, antes de realizar la prueba, arrojaba un resultado de 1.5 o 1.7 milivoltios, ¿no? O sea, esto indicaba que Nancy estaba con ansiedad, ¿no? Antes de presenciar a la Virgen, pero que cuando ella ya se encontraba viendo a la Virgen, ella decía que la Virgen se le estaba apareciendo, su lectura cambiaba súbitamente de 1.7 a 0.2. O sea que estaba en un estado de relajación completa. Esto, como les digo, es una imposibilidad biológica, fisiológica. No se puede hacer eso, no se puede hacer un cambio tan repentino de un segundo a otro. Pero esto era algo que Nancy sí podía hacer. Ahora, Nancy también cuenta que ella en todas sus visiones, algunas cuantas, ella podía ver cómo una luz potente brotaba de uno de los crucifijos. Entonces, estos investigadores pues decidieron también poner ciertos equipos para monitorear este crucifijo. Y que cuando Nancy decía estar presenciando a Jesucristo, este crucifijo empezó a arrojar resultados de pulso. O sea, en las muñecas de Jesús. Ellos empezaron a registrar pulso de este crucifijo y que un momento después empezaron a registrar en la parte del pecho del crucifijo latidos, ¿no? Latidos de corazón. Obviamente ellos quedaron muy sorprendidos en este momento y que justo cuando Nancy decía que Jesús le decía que eso ya era suficiente, ellos súbitamente dejaban de registrar, ¿no? Pulsos o latidos. Y ahora, obviamente, frente a estas pruebas, muchos de los investigadores quedaron atónitos. Incluso el mismo Ricardo Castañón, él después de esta investigación que hizo, se convirtió a la religión católica. Actualmente ustedes pueden ver que Ricardo Castañón Gómez pues tiene bastantes videos en YouTube. Él está muy metido en todo esto de lo que es el mensaje de Jesús y la Virgen, ¿no? En la religión católica. Incluso en varios de sus videos él da su testimonio de conversión. Y ahora, estas fueron, las pruebas que se realizaron. Los científicos pudieron corroborar que era un caso verdadero, que eso sí estaba sucediendo. Pero, al final, quien toma la decisión de que si estos son milagros o no es la Iglesia Católica. Los científicos solamente se encargan de corroborar si el caso es verdadero o no. Una última cosa que se me olvidó decirles es que Nancy también dice que estos mensajes están estrechamente vinculados con la aparición que tuvo la Virgen el 13 de mayo en Fátima, en Portugal, ¿no? Que básicamente el mensaje es el mismo. Ahora, ¿cuáles son estos mensajes que dio la Virgen en todas sus apariciones? Ahora, Nancy cuenta que la Virgen solamente pide o hace un llamado a la evangelización y de que se ore mucho por las ánimas benditas del purgatorio, que a su vez estas ánimas también están orando por nosotros, por las personas que estamos vivas, y que eso es básicamente lo que pide la Virgen, no solamente orar, orar y orar. Y que también las personas que, honraran su imagen iban a recibir gracias especiales por parte de la Virgen. Ahora, otra cosa de la que Nancy también cuenta que la Virgen habló fue acerca de la juventud.
específicamente o más específicamente de la juventud de Estados Unidos. Ella cuenta que la Virgen pidió más conciencia a los jóvenes acerca del excesivo materialismo que se vivía en aquel entonces y que creo yo se sigue viviendo por parte de los jóvenes en ese lugar, en Estados Unidos. Y que si ellos no no revertían esto, iban a haber catástrofes, ¿no? Que iban a suceder catástrofes en Estados Unidos. Ahora, personalmente, digamos, yo sí estoy de acuerdo. Creo que eso es una realidad, no solamente en Estados Unidos, me parece que en todo el mundo. Pero tengo entendido de que en Estados Unidos esto es mucho más fuerte, ¿no? El materialismo, el excesivo materialismo que se vive en este lugar. Y bueno, se cuenta que en total fueron 49 veces que la Virgen se apareció en Conyers, desde el año 1990 hasta 1998. Actualmente se dice que ya, pues obviamente la Virgen ya no se aparece, pero que este lugar sigue siendo un lugar de peregrinación donde muchas personas de muchas partes del mundo llegan. Sobre todo los 13 de octubre. Se experimenta mucha paz en este lugar, que se experimenta, como les dije, un tipo de amor incondicional en este lugar. Y nada, ese es el legado que Nancy dejó, ¿no? En este lugar. Y bueno, hasta aquí con este caso. Esto es todo lo que aconteció en Conyers y todo lo que aconteció también en la vida de Nancy. Y bueno, nada, ¿qué les puedo decir yo? Sinceramente me dejó muy sorprendido ver esto, ¿no? Porque ya se habla de pruebas científicas, no solamente es cosas que alguien dice, ¿no? Sino que hay pruebas científicas que corroboran la veracidad de este caso, de las apariciones de esta persona y de los milagros que experimentó esta persona. Yo no sé qué piensan ustedes, se los dejo a su criterio, pero me gustaría saber qué opinan. Sinceramente a mí me parece muy loco. Yo tuve como que un shock de creencias quizá en el momento que estuve investigando este caso. Es bastante revelador, ¿no? Y bueno, ahora que estamos en Semana Santa, creo que un caso como este no nos viene nada mal. Creo que nos sirve para reflexionar. Y nada, espero que les haya gustado este caso. Yo les deseo mucha suerte esta semana de Semana Santa. No olviden suscribirse a este canal, que todo el contenido que se hace aquí se hace con mucho cariño por ustedes. Suscríbanse, denle like por favor al video. A YouTube les gusta que le den like al video, solo así lo recomienda. Gracias por acompañarme en este pequeño momento y nada, cuídense mucho, ya nos vemos. Chao.